Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la Primera Guerra Mundial. Fue un conflicto bélico que transcurrió entre los años 1914 y 1918. Algunos historiadores consideran que finalizó en 1919 porque en ese año se firmaron todos los tratados de paz. Tengan en cuenta que estamos hablando de una guerra mundial, por lo tanto involucró a muchos países del mundo y esto hizo que fuera considerado uno de los primeros hechos más relevantes y más conflictivos del siglo XX. En pantalla estamos viendo las causas que llevaron a la Primera Guerra Mundial. Este cuadro es una de las partes del mapa conceptual resumen que yo les subí la clase pasada para que copien en sus carpetas. Por lo tanto, hoy nos vamos a concentrar solo en una parte de ese cuadro que se refiere a esto, a las causas. Es fundamental que distingamos que causas y detonantes no son lo mismo. Cuando estamos hablando de causas, estamos hablando de sucesos, procesos, hechos que se dan en el largo plazo, ¿sí? Y cuando estamos hablando de un detonante, estamos hablando de un hecho en el corto plazo, que puede durar uno, días, como mucho una semana, ¿sí? Pero son cosas distintas. Causas tienen que ver con hechos profundos, lo que se estaba dando hace mucho tiempo, antecedentes. Y el detonante va a ser la gota que rebalsa el vaso para que estalle una guerra mundial. Comencemos hablando de las causas económicas. En primer lugar tenemos como causa la segunda revolución industrial y la aparición de nuevas potencias. ¿Con qué tiene que ver esto? Con un tema que ya vimos cuando analizamos el imperialismo. Esta no es otra cosa que la búsqueda de una hegemonía industrial por parte de aquellos países que se habían adentrado en este tipo de producción. Es decir, recuerden que la segunda revolución industrial había incorporado nuevas tecnologías, nuevas fuentes de energía como el petróleo, la electricidad, nuevas formas de producción como el taylorismo y el fordismo, y esto hizo que se acelerara y se masificara la producción. Nuevos países se incorporaron a este tipo de producción masiva, de calidad, acelerada, y algunos de esos países fueron Alemania, Estados Unidos, Japón. Esos países van a empezar a competir para ver quién está en el primer lugar en el mercado de productos industrializados. Si sumamos a esta competencia por la hegemonía industrial el hecho de que las industrias necesitaban materia prima barata y que la fueron a buscar a África y Asia, esto nos va a dar una disputa imperialista entre estas mismas potencias industrializadas, porque van a competir por recursos, territorios y mercados. Por eso es que consideramos a estos hechos como causas de la Primera Guerra Mundial. Sigamos con las causas ideológicas. Como vemos en pantalla, dos causas fundamentales fueron el surgimiento de los nacionalismos y el surgimiento de una paz armada. Comencemos a explicar el término nacionalismo. ¿Qué significa? Significa el sentimiento de pertenencia a una nación. Por lo tanto, ¿qué es una nación? Es un conjunto de personas que comparten una serie de características, como la lengua, la historia, la costumbre. Entonces, el nacionalismo lo que haría es exaltar esas características, exaltar la historia, las costumbres, la misma lengua y querer unir a todos los territorios que comparten esas características. Entonces, ¿por qué lo consideramos como una causa de la Primera Guerra Mundial? Porque el problema va a surgir cuando estos países que sienten pertenencia a una nación consideran que su nación no está unida, que quedó dividida, que perdieron territorios a lo largo de la historia y ahora los van a querer recuperar poniendo como excusa este nacionalismo. ¿Qué ejemplos tenemos de estos conflictos por nacionalismos? Los vamos a tener en la zona de los Balcanes, que más adelante lo vamos a ver en concreto, pero es la zona que la comprenden Bosnia, Herzegovina, parte de Grecia.
hoy Rumania, Albania. Entonces, esos territorios consideraban que estaban siendo dominados por dos imperios, por el imperio austrohúngaro y por el imperio turco otomano. Y además consideran que ellos son pueblos de habla y de etnia eslava, ¿sí? Por lo tanto, esos pueblos eslavos que estaban conformados por búlgaros, serbios, eslovenos, croatas, bosnios, albaneses, macedonios, montenegrinos, querían liberarse del dominio del imperio austrohúngaro y del dominio del imperio turco. Entonces van a recurrir a este nacionalismo para poder hacerlo. Y más adelante vamos a ver que se llevan a cabo dos guerras en ese territorio. Otro de los ejemplos de conflictos por nacionalismos fue el que se dio en el territorio de Alsacia y Lorena, que si vemos en el mapa lo tenemos acá en la zona fronteriza entre Francia y Alemania. ¿Sí? O sea que ya estamos viendo entre quiénes va a surgir el conflicto. Y acá, ¿cuál fue el tema? En 1871 se había dado una guerra entre Francia y Alemania que se llamó la Guerra Franco-Prusiana. Como consecuencia de esa guerra, Francia perdió este territorio de Alsacia y Lorena y quedó para Alemania. Ven que en el mapa por eso lo vemos que está en rosa, formando parte del territorio alemán. Entonces, ¿qué va a suceder? Francia, recurriendo a este sentimiento de nacionalismo, considerando que en Alsacia y Lorena había población que hablaba francés, que compartía la cultura francesa, va a surgir además un sentimiento de revancha. Por eso es que acá estamos leyendo que hay un sentimiento, además del nacionalismo, de revanchismo, de querer recuperar, ¿sí? Tomar revancha de Alemania y recuperar ese territorio. Entonces acá ya tenemos un primer conflicto entre dos países muy importantes a nivel europeo. Bien, además, dentro de Alemania misma, ¿sí? Dentro de Alemania misma va a surgir también un sentimiento de nacionalismo. ¿Por qué? Porque Alemania se había unificado, así como lo vemos en este mapa, hacía poquito y quería incorporar a su territorio más sectores, más territorios que hablaran germano, ¿sí? Como ya le decían. Querían incorporar a todos los pueblos de habla germana, que esto se lo llamó un pangermanismo, es decir, un deseo de amistad, de cooperación entre los diferentes pueblos que tengan la misma lengua. Bueno, esto también iba a llevar a conflictos, a negociaciones, porque si Alemania quería cumplir con ese deseo de incorporar a todos los pueblos germanos, parte de Austria también tendría que haber sido alemana. Y en este caso, Austria estaba formando un imperio con Hungría, ¿sí? Entonces ya hay un conflicto entre varias partes. Bien, esto con respecto a los nacionalismos. Pasemos ahora a explicar el término de la paz armada, ¿sí? Este es el nombre que se le da al periodo de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Y por qué paz armada? ¿Cómo es que la paz puede ser armada? El nombre sirve en realidad para ejemplificar lo que se vivió en este periodo, donde reinaba cierta paz en Europa, no exenta de conflictos, siempre surgía algún conflicto entre países, sobre todo como vimos en la zona de los Balcanes, pero habían finalizado los conflictos imperialistas, colonialistas. Sin embargo, a pesar de que esta paz era clara para los países, se respiraba un ambiente de tensión y desconfianza entre las distintas potencias europeas. Esa desconfianza, las viejas rencillas imperialistas, la exaltación nacionalista, hizo que cada potencia tratara de demostrar que era más fuerte que sus vecinas. ¿Y cómo demostrar más poder? Obviamente desarrollando la industria bélica. Así se veía como cada país incrementaba progresivamente sus gastos en armamentos, temiendo que en cualquier momento se desatara un conflicto que les obligara a desplegar más sus fuerzas y el objetivo sería imponerse a sus enemigos históricos. Por eso es que se habla de un periodo de paz armada, por la relativa paz
que imperaba en Europa y la intensa carrera armamentística prácticamente en todos los países de Europa, se estableció además el servicio militar obligatorio y alianzas militares se comenzaron a tejer entre los distintos países. Analicemos ahora las causas político-militares. En primer lugar, leemos que una de las causas fue la Weltpolitik y el sistema de alianzas. Bueno, ¿qué es este término complejo de la Weltpolitik? Este término se utilizó para hablar del abandono de la política diplomática que había llevado a cabo el canciller alemán, que vimos que fue Bismarck. Recuerden que él había participado de la conferencia de Berlín y había logrado repartir África de manera diplomática, tranquila, entre comillas. Y este sistema de alianzas secretas era lo que se había llamado la Realpolitik, esta diplomacia de Bismarck. Bueno, esta política de diplomacia se cree que se abandona a partir de 1890 porque el emperador de Alemania, que también lo llamamos Kaiser, este Kaiser alemán prefirió una política más agresiva y por eso es que la llamamos ahora la Weltpolitik y el sistema de alianzas. Se va a abandonar la diplomacia y se van a empezar a conformar alianzas para ir a la guerra directamente. ¿Por qué había sido importante para mantener la paz la Realpolitik de Bismarck? Había sido importante porque el objetivo secreto de toda esa diplomacia, de los tratados secretos, era mantener a Francia aislada. ¿Por qué a Francia? Acabamos de mencionar el conflicto entre Alemania y Francia por Alsacia y Lorena. Entonces, este era el objetivo, mantener a Francia aislada del resto de los países para que no pudiera aliarse con nadie y enfrentarse a Alemania. Ahora, esto, cuando se abandona la Realpolitik y cuando Bismarck es desplazado de su cargo, no va a poder suceder. Bismarck lo había logrado, había mantenido a Francia apartada de los conflictos, pero cuando la abandona el cargo, enseguida que hace Francia, logra unirse con Rusia. ¿Y cuál era el problema para Alemania? ¿Por qué era problemático que se uniera con Rusia? Porque Rusia, Alemania y Austria-Hungría habían formado parte de otra alianza que ya estaba desde fines del siglo XIX, que era la Entente de los Tres Emperadores. Cuando hablamos de Entente, estamos hablando de una amistad, ¿sí? Ese es el término que designa amistad. Entonces, la Entente de los Tres Emperadores estaba formada por Austria-Hungría, Alemania y Rusia. Ahora, ¿sí? Cuando comienza el siglo XX, ¿qué va a hacer? Rusia hace un tratado secreto con Francia, ¿sí? Entonces, esto va a ser un conflicto para Alemania. Pero además de la alianza entre Rusia y Francia, además de la alianza de la Entente de los Tres Emperadores, tenemos un panorama de alianzas más amplios al llegar a 1914. Por un lado teníamos los imperios centrales, que también lo vamos a llamar Triple Alianza. Se conformó ya en 1882, después de la Entente de los Tres Emperadores, y estaba integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Este ya va a ser el bando que va a quedar así para comienzos de la Primera Guerra Mundial. Y la otra combinación de países fue la Entente Cordiale, que reunió en este caso a Francia y Gran Bretaña en 1904, en un acuerdo que zanjaba los conflictos entre ellos. Y en 1883, recuerden, ya lo habíamos dicho antes, Francia había firmado una alianza con Rusia. Lo que faltaba ahora, que era que Rusia y Gran Bretaña solucionasen sus diferencias por los territorios en Medio Oriente,
territorios que tenían en la India, en Pakistán, como vimos en el tema pasado, y esto se va a concretar en el año 1907, y de esta manera se va a conformar la Triple Entente conformada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, que como ven ya obviamente abandona la amistad que tenía con Alemania y se va a pasar de bando, ¿no? Entonces la entente de los tres emperadores desaparece porque Rusia se cambia de bando. Va a pasar a lo que ahora llamamos la Triple Entente, ¿sí? No confundir, se los voy a dejar, lo van a tener acá escrito, no confundirse con todas estas alianzas. Fueron entonces tejiéndose, sé que es complicado, pero se fueron tejiendo de a poco estas alianzas, ¿sí? Lo más importante es, podemos decir, fines del siglo XIX, está la entente de los tres emperadores, Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Esa alianza se va a romper cuando en 1800, entre 1892 y quizás unos años antes, se dice 1883, también puede haber otra alianza. Entre el 83 y el 92, Rusia y Francia hacen un acuerdo. Entrado el siglo XX, en 1904 tenemos la Entente Cordiale, un acuerdo entre Francia y Gran Bretaña, y en 1907 tenemos un acuerdo entre Gran Bretaña y Rusia. Eso hace que Rusia, Gran Bretaña y Francia conformen una amistad y puedan formar la Triple Entente para enfrentarse a la Triple Alianza. ¿Sí? Enfrentarse a Alemania, Austria-Hungría e Italia. Además, cada una de estas alianzas, la Triple Entente y la Triple Alianza, que son las que se conforman para 1914, cada una de ellas va a tener países que los apoyen. Por eso es que estamos hablando de una guerra mundial, ¿sí? Vamos a tener a Serbia, Bélgica, Japón, Rumania, Portugal, Estados Unidos apoyando a la Triple Entente, y Turquía, Bulgaria y algunos más apoyando a la Triple Alianza. Por lo tanto, es un lío de alianzas que tenemos desde fines del siglo XIX, sobre todo desde que Bismarck es desplazado de su cargo, ¿sí? Por otro lado, tenemos un montón de rivalidades entre las potencias por un tema que ya lo nombramos antes en las causas económicas, por cuestiones sobre todo imperialistas, por territorios. Ya habíamos nombrado la rivalidad Franco-Alemania por la anexión de Alsacia-Lorena. Por otro lado, tenemos una rivalidad ruso-austríaco por la hegemonía que tenía Austria en la zona de los Balcanes. También tenemos una rivalidad entre Serbia, Turquía, el Imperio Austrohúngaro, que también fue un conflicto que ya lo habíamos nombrado, ¿sí? Además teníamos proyectos en África que se contraponían unos con otros. Recuerden todos los conflictos que vimos en África, los conflictos entre Francia, Alemania, Gran Bretaña, por los territorios en China, en África, ¿sí? Acá estamos viendo gráficamente cómo quedaron las alianzas que nombramos recién, la Triple Alianza conformada por Italia, Austria-Hungría y Alemania, y la Triple Entente conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Sin embargo, hay que hacer algunas aclaraciones. En principio, porque estamos hablando de alianzas que son triples, y para la Triple Entente vemos 4 banderitas. Pero empecemos por la izquierda, por la Triple Alianza. ¿Qué vamos a aclarar? Que en 1915 Italia, ¿sí?, se va a pasar de bando. Italia se pasa a la Triple Entente por conveniencias propias, ¿sí? La Triple Entente le había ofrecido territorios en caso de que ganasen la guerra, además de tener algunas diferencias con Austria-Hungría. Por otro lado, la aclaración de la Triple Entente, ¿por qué vemos 4 banderitas? Porque en el año 1917 Estados Unidos, ya concluyendo la guerra, se suma. La causa de por qué Estados Unidos entra en esta guerra y se transforma en mundial la vamos a ver la clase que viene. Como estamos hablando de 1917, hoy no nos compete. Hoy estamos hablando solamente de las causas hasta 1914.
Y otro dato para aclarar es que en el mismo año, en 1917, ¿sí? En el 17, Rusia abandona la guerra. Rusia se va a ir, va a abandonar a sus aliados de la Triple Entente por un conflicto que tiene a nivel interno en su territorio, que va a ser el próximo tema que veamos este año, y es la Revolución Rusa. Surge una revolución que le impide seguir con el gran desgaste en armamentos, en soldados, en gastos económicos que significa una guerra mundial. Así que esos datos a tener en cuenta porque fueron cambios que se dieron en el transcurso de la guerra. En el mapa estamos viendo cómo quedaron conformadas las alianzas a nivel europeo antes de que se sumara Estados Unidos. En verde vemos la Triple Entente y en rojo vemos la Triple Alianza. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos antecedentes bélicos que lo pongo como antecedentes y no una causa concreta si es política, económica, ideológica, porque hay una combinación de varios factores, sobre todo de nacionalismos como causa ideológica y causas económicas como son el imperialismo. Así que es una conjunción de causas que llevaron a estos antecedentes bélicos que fueron sumando gotitas para que estallara la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Entonces, en primer lugar, leemos una crisis marroquí, es decir, hay conflictos en el territorio de Marruecos, territorio africano, entre los años comienza a fines de 1904, o sea, entre 1905 y 1906, y resurge en 1911. ¿Y por qué lo nombramos? Porque acá es un nuevo conflicto que se da entre Francia y Alemania por el territorio de Marruecos. Comenzó, entonces dijimos, entre 1905 y 1906 y va a continuar en 1911 cuando Alemania, consciente que Francia estableciera un protectorado sobre Marruecos a cambio de ciertas compensaciones territoriales. Es decir, Francia le entregó parte del Congo francés y Francia y España establecieron protectorados sobre Marruecos. Entonces, en este caso, Francia sale ganando más territorios que Alemania. Por otro lado, tenemos otro conflicto importante en 1908, que fue que aprovechando la debilidad del imperio turco u otomano, el imperio austrohúngaro se anexionó, quiere decir que conquistó Bosnia-Herzegovina, que era un antiguo territorio turco ambicionado también por Serbia, Bulgaria y Creta, que se habían independizado de los turcos. Entonces, este hecho va a ser fundamental. En 1908 hay que recordarlo, cuando Austria-Hungría anexiona Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina va a estar por acá en el mapa y después lo vamos a volver a ver más ampliado, porque ahí va a suceder un conflicto importante y hay que tener en cuenta este antecedente, ¿sí? Austria-Hungría se anexiona este territorio. Bien. Y el tema de conflicto más importante que se da justo antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, y esto lo vamos a seguir trabajando la clase siguiente, fueron las crisis o guerras en los Balcanes. ¿Sí? Los Balcanes es el nombre que se le va a dar al territorio que estamos viendo en el mapa. Es decir, es el espacio geográfico correspondiente a la península que se encuentra al sureste de Europa y que está rodeada por tres mares: el mar Jónico, el mar Egeo y el mar Negro. En esta área, a fines del siglo XIX, las principales potencias eran el Imperio Turco, que sufría su desmembramiento, y durante 1829 Grecia había salido de su dominio y poco más tarde lo hicieron Rumania y Serbia. Por lo tanto, ya el Imperio Turco se estaba desmembrando, se estaba partiendo. Y con el ejemplo de estos países que habían logrado salir del dominio turco, se independizaron todavía más países del imperio. Otros quisieron seguir sus pasos, entre ellos los albaneses, los búlgaros, los bonios, los montenegrinos, solo por mencionar algunos.
pero existían muchas dificultades. Los pueblos estaban mezclados, había naciones con distintos idiomas y religiones bajo el control de un Estado y esto dificultaba los procesos de independencia. Frente a esta problemática, Serbia fue quien se alzó como el líder de todos estos países eslavos de la península de los Balcanes e incentivó la unión de las minorías eslavas de los distintos países bajo lo que llamó la Unión de los Eslavos o Yugoslavia. Este era el proyecto de Serbia, unir a los países y construir una gran Yugoslavia, cosa que va a pasar efectivamente después de la guerra. Pero sobre los Balcanes había distintos intereses y ambiciones territoriales, tanto de Rusia, que veía en esta zona la posibilidad de acceder a una salida al mar que no tenía Rusia. Quería la salida al Mediterráneo, muy rica en recursos, y por tanto decidió apoyar a Serbia bajo la bandera del paneslavismo. Recuerden que pan era la amistad entre los pueblos de una misma lengua, sobre todo de una misma costumbre. Mientras tanto, esta misma zona despertaba el interés de Austria-Hungría, que al quedarse sin colonias fuera de Europa pretendía expandirse hacia el sur. Esto generó una tensión entre Rusia y Austria, por eso es que lo tomamos como antecedente de la Primera Guerra. Esta tensión en el área de los Balcanes fue cada vez más en aumento y desató más de un enfrentamiento en esta zona. Sumado a todos estos enfrentamientos, como antecedente tenemos lo que nombramos recién, en 1908 Austria se anexiona a los territorios de Bosnia y Herzegovina. Y comenzarían en 1912 las guerras balcánicas. La primera guerra fue entre todos los países que estamos viendo en el mapa, Rumania, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Albania y Grecia, contra el Imperio Turco Otomano. ¿Sí? Entre estos países contra el Imperio Turco Otomano. La van a ganar la guerra, van a lograr la independencia, por lo tanto el Imperio Turco va a quedar totalmente destruido, ya no tiene importancia como imperio. Y una vez que ganan, acá Serbia, que ya había sido líder conformando la Liga Balcánica, esta amistad entre los pueblos, va a querer seguir siendo líder y va a querer unir a todos esos territorios en una Yugoslavia, pero comandada, dirigida políticamente por Serbia. Esto no fue bien visto por todos los países de la zona, sobre todo no va a ser bien visto por Bulgaria, que también quería un poderío político. Entonces se van a dividir estos pueblos que en un principio habían estado juntos. Para 1913 surge una segunda guerra balcánica donde Serbia es apoyada por Rusia y Bulgaria es apoyada por Austria-Hungría. O sea que acá tenemos conflictos cruzados, si se dan cuenta. Tenemos conflictos internos a las zonas de los Balcanes que son entre Serbia y Bulgaria, pero esconden un conflicto internacional que es entre Rusia y Austria-Hungría. Como si ustedes recuerdan y repasan las alianzas, Rusia forma parte de la Triple Entente y Austria-Hungría forma parte de la Triple Alianza. Por lo tanto, estos apoyos a Serbia y a Bulgaria están mostrando que en cualquier momento va a surgir un conflicto más grande entre ellos. ¿Sí? Va a ser que este conflicto active las alianzas que están formadas además para el caso de Rusia por Francia y por Gran Bretaña y en el caso de Austria-Hungría por Alemania e Italia, ¿sí? Que Italia ya sabemos que se va, pero Turquía va a apoyar también a este sector de Austria-Hungría, ¿sí? Entonces, como ven, este conflicto aumenta los calores que había en la zona y va a faltar solamente una gotita para que el vaso colapse, para que la guerra estalle. Bueno, acá simplemente quiero que se tomen el tiempito, vamos a leer juntos las consecuencias que dejaron las guerras de los Balcanes, porque al leerlas nos vamos a dar cuenta qué importante fueron para el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Esto que les estaba diciendo recién, faltaba muy poquito para que las alianzas se activen y vayan a una guerra. Por un lado, Turquía, como dijimos, el Imperio Otomano o el Imperio Turco quedó
desmembrado. Por eso es que ya hablamos del territorio de Turquía y no de un imperio. Quedó reducida en los Balcanes a la región en torno a su capital, a Estambul. Por otro lado, Serbia, aliada de Rusia y defensora de los derechos de los eslavos en el Imperio Austrohúngaro, se consolidó como el principal estado de la región. Por otro lado, Austria-Hungría, alarmada por el fortalecimiento serbio, llegó a la conclusión de que solo una guerra preventiva impediría que Serbia, alentada por Rusia, encabezara un levantamiento general de los eslavos en el Imperio de los Habsburgo, es decir, de Austria-Hungría. Esto quiero que lo lean después con detalle, yo ahora lo leo rápido, pero presten atención porque son cosas que venimos explicando y que acá terminan de cerrarse, este deseo de ir a la guerra. En cuarto lugar, Alemania estaba resuelta a apoyar a su aliado austrohúngaro en caso de conflicto. Alemania no se había metido todavía en el conflicto en los Balcanes y ahora lo está haciendo. Por último, Rusia estaba decidida a intervenir en el caso de que Austria-Hungría atacase a Serbia. Francia, que tampoco lo habíamos nombrado, a su vez era mucho más proclive a apoyar a Rusia en caso de una guerra que en 1908 cuando Austria-Hungría había anexionado Bosnia-Herzegovina. Entonces, después de todo esto que parece tan complejo, fíjense los países que estamos nombrando, ¿sí? Turquía, Rusia, Serbia, que se están conformando en un nuevo estado, Austria-Hungría, Alemania, Rusia, Francia, ¿sí? Nos falta acá nada más Gran Bretaña metida en el medio, pero fíjense que ya estamos camino a una guerra, por lo pronto, europea, ¿sí? Ya estamos muy cerquita de llegar a un conflicto entre muchos países. Bueno, llegamos por fin al detonante, es decir, a esta gota que rebalsa el vaso y va a hacer que estalle la guerra. ¿Cuál fue este detonante? El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, que era el sobrino del emperador Francisco José I, que a su vez era heredero al trono austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo. Sarajevo era la capital de Bosnia-Herzegovina. Esa es la importancia del territorio que estuvimos hablando recién. Se cree que quien asesinó a Francisco Fernando fue un activista serbio-bosnio. Acá estamos viendo el tema de la nacionalidad, compartía nacionalidad, era serbo-bosnio, llamado Gavrilo Princip, y era miembro de una organización nacionalista serbia llamada La Mano Negra, una organización secreta, y se lo considera que fue el autor de este magnicidio, el autor de este asesinato al heredero al trono austrohúngaro. Para entender la importancia del detonante del asesinato del archiduque, fíjense dónde ocurrió el atentado. El atentado ocurre en Sarajevo, acá lo estoy marcando, y Sarajevo era la capital de Bosnia-Herzegovina. Si ustedes se fijan, están pegados a Serbia. Y dijimos que el presunto asesino de Francisco Fernández fue un miembro de esta organización secreta serbia, La Mano Negra. Entonces, ¿qué va a ocurrir en los días siguientes al atentado? Lo que pide Austria-Hungría, que ahora tenía el control de Bosnia-Herzegovina porque la había conquistado en 1908, es pedirle a Serbia que le mande al asesino para poder castigarlo. Serbia no va a contestar automáticamente y eso va a hacer que Austria-Hungría le declare la guerra a Serbia. Y ahora vamos a ver qué sucede a continuación. Entonces, ¿qué sucede una vez que Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia? Repasemos lo que acabamos de decir, ¿no? El 28 de junio de 1914 es asesinado el heredero al trono austrohúngaro, Francisco Fernando. El 23 de julio, tras asegurarse el apoyo alemán, Austria-Hungría lanza un ultimátum a Serbia. Un ultimátum es una carta presionando a las autoridades serbias para que le envíen de inmediato al asesino y poder castigarlo en Austria-Hungría. ¿Por qué? Porque Bosnia-Herzegovina desde 1908 era territorio del Imperio Austrohúngaro.
y el atentado sucedió en su territorio. Bueno, dijimos que Serbia no le responde a este ultimátum, ¿sí? Serbia no responde, por lo tanto, el 28 de julio, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Y lo que sucede a partir de acá es que se van a activar las alianzas. Esto fue solo un detonante de todos los conflictos que venimos hablando los minutos atrás. Por lo tanto, Rusia, recuerden que había apoyado a Serbia en la Segunda Guerra Balcánica, entonces Rusia apoya a Serbia e inicia la movilización general para apoyar a Serbia en esta guerra contra Austria-Hungría. Alemania declara la guerra a Rusia porque ya había asegurado la amistad con Austria-Hungría. Francia inicia la movilización general. Que inicia la movilización general es que van a aportar militares para esta guerra que comenzó siendo entre Austria-Hungría y Serbia, ¿sí? Alemania declara la guerra a Serbia, Alemania invade Bélgica, este es considerado el primer hecho de la Primera Guerra Mundial. El 4 de agosto, Alemania invade Bélgica, que si lo miramos en el mapa, Bélgica está también en la zona fronteriza entre Francia y Alemania, ¿sí? Los enemigos históricos. Lo que provoca que el Reino Unido, que se ve también afectado, su territorio está también cerca, hacia el norte, le declare la guerra. Entonces, simplemente fue en estos días, después del 28 de julio, una simple declaración de guerra de uno a otro, que no hace más que confirmar las alianzas que se habían tejido en los años anteriores. La Triple Alianza y la Triple Entente enfrentadas y movilizando sus militares. Terminamos por hoy y la clase que viene ya nos metemos en los hechos de la Primera Guerra desde 1914.